es Quiero la Baja. 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 Un programa para patear el tablero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Arrancamos en un nuevo ciclo no, días de Quiero la Baja. Arrancamos en este mediodía con muchas pilas, recargados de información como siempre, con una vuelta de tuerca para ver qué estuvo sucediendo en la semana, con todo el análisis, con toda la información y como siempre, con los mejores columnistas que rodean esta mesa de información y a quien voy a pasar a presentar en el día de la fecha. Voy a arrancar primero por hoy la única integrante del sexo femenino que está aquí, porque el equipo sigue mermado. No está nuestra columnista de internacionales, Martina Felicencia, a quien le mandamos un saludo, que está en viaje, que está retornando y a quien tendremos el próximo programa. Pero hoy sí está como representante del cupo femenino la señorita Eugenia Mucio, que quiero decir algo, perdón. Me gusta que haya cambiado en su biografía de Twitter y se haya puesto como columnista de género del programa. Por supuesto. Era un segmento que nosotros teníamos como Sociedad, Cultura, Espectáculos, era como muy amplio y columnista de género me parece que lo representa bien. Buenos días, señorita Eugenia Mucio. Buenos días. Igual no estaría mal en causarlo en cultura, ¿o no? A mí me gusta sociedad. Cultura, es un híbrido. Sí, o sea, puse columnista de género porque generalmente traigo el género a la cultura, a la sociedad, claro, y los espectáculos. Y porque usted genera todo el tiempo, además. Genera información. Claro, no, bueno. No se rían, es verdad, es verdad. ¿Qué nos trajo para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar en base al conflicto de las universidades, de la que también vamos a hablar mucho hoy, sí, en otras secciones. En base al conflicto de las universidades, cómo las universidades del conurbano son una política de género, por un lado, y también vamos a hablar de la desigualdad de género en las universidades, porque todo bien con la universidad pública, la inclusión. El discurso, pero hay ciertos aspectos de la universidad, no solo pública, sino privada, de la universidad de por sí en Argentina, y que es una tendencia también en Latinoamérica, que marca desigualdades de género todavía y que, bueno, en realidad vamos a hablar de las políticas que se pueden aplicar para achicar esta brecha. Muy bien. Y a la vez también, realmente caracterizar esta problemática. Muy bien, estuve investigando la semana. Sí. En realidad tuve una semana muy complicada. ¿Qué le pasó? Tengo una deuda con la FIP que no sabía que tenía. No, ya lo solucioné. Ahora tengo una deuda de 8 pesos, nada más. Bien. Pero bueno, nada, fue sorpresivo. Usted sabe, Jonathan, sí, estuve contando mi preocupación. Algo estuvimos hablando. Pero tuve una deuda sorpresiva y a la vez la semana de por sí en lo político fue bastante fuerte. Bien, no la vamos a ver en ningún blanqueo ni nada de eso, ¿no? No. Perfecto, listo. No, si aparezco como morosa, de 8 pesos ahora. Tampoco como aportante ni nada. No. Esperemos. No. Esperemos. No, bueno, pero sí, fue una semana complicada de mucho trabajo también. Bueno, como siempre mucho trabajo. Y quien va a tener mucho trabajo el día de la fecha y que tuvo mucho trabajo en estos días, porque parece a veces que la agenda deportiva se complota para que todos los representantes argentinos jueguen uno atrás del otro y nuestro columnista de deportes a veces no da abasto porque es humano, claramente, y porque poner tenis, rugby, fútbol en 24 horas es muchísimo, pero él siempre ve los partidos, él siempre está ahí y él siempre hace el análisis y siempre cumple. Estoy hablando del señor Agustín Primi. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Jonathan, compañeros, la gente del otro lado? Muy bien. Un bonito día, caluroso. Sí. Corriste, Team Invierno, ya estamos ahí, ¿eh? Sí. Ya se viene el calorcito. Se le caen las lágrimas ya al Team Invierno. Sí. Fin de ciclo. Así que sí, se termina el Transición, ciclo. igual. Sí, todavía pantalón largo. Ojo. Sí. Puede haber tormentas Deportivo. Todavía. Esperemos que no haya una séptima. Pasan cosas todavía. Anunciaron tormentas. Sí. Bueno, sí, como usted dijo, los representantes argentinos están, y por suerte con buenos resultados, en varios deportes, tenis, rugby, fútbol. Vamos a estar
repasando eso. Siguen los problemas con la Conmebol. Parece que Wanchope Ávila tampoco estaba habilitado para jugar. ¿Qué pasó? Y no solo que no estaba habilitado para jugar en Boca, no estaba habilitado para jugar en Cruzeiro, en Huracán y en Boca. En 3 clubes jugó, hizo más o menos unos 10, 12 partidos y convirtió alrededor de 8 goles suspendidos. Bien. Y todavía, lo maravilloso, la anécdota, todavía la Conmebol no se expidió sobre el tema. O sea, Tranqui, tómense un tiempo. todo el periodismo sabe que estaba suspendido. Y Conmebol todavía no dijo si estaba suspendido o no estaba suspendido. Me encanta esto de que ahora las comisiones sean por Twitter, ¿viste? No es ahora, ya no importa los organismos, ¿eh? Acá por Twitter dicen, me están diciendo por la cucaracha que este jugador debe tal fecha. ¿Cómo que debe tal fecha? Vas al archivo, sí, mirá, debe tal fecha. Y sí, Feliz. habla mal Las de la instituciones, bien, gracias. Claro, habla muy mal de la dirigencia de la Conmebol, que luego de todo lo que fue el FIFA Gate fue bastante atacada la Conmebol. Sí. Recordemos que todo inicia con las supuestas coimas para que el Mundial de Qatar sea justamente sede en ese país tan polémico. En el prestigioso país de Qatar. Y de ahí, a través de la justicia... Donde no mueren muchos obreros. Claro. Por hacer los estadios enormes. Imagino. De ahí, a partir de la justicia norteamericana, comenzó toda una investigación del fútbol sudamericano en la Conmebol, que, bueno, por ejemplo, Bursaco, el hermano del Secretario de Seguridad. secretario de Seguridad de este Eugenio gran Bursaco. gobierno, está preso por eso. Así que, bueno, igual nosotros vamos a hablar de que ayer debutó la selección finalmente, técnico nuevo, jugadores nuevos, 9 debuts en la selección. Vamos a hablar de los Pumas que Perdón, quiero perdieron, decir algo Sí. respecto a eso. ¿Qué es esto de que haya 2 jugadores en el 11 inicial de nombre Giovanni? Raro, ¿no? Giovanni, somos los hijos de Es un nombre muy cambiemista para mí, Giovanni. Como Sí. que está de moda en, Puede ser. en estas épocas. los hijos del 2001. Bueno, Es pero algo así. ¿qué le vamos a decir? Está bien, Está bien, cada está bien, uno. bueno. Del otro lado, los Kevin, Wilber Pérez, maravilla. Bueno, vamos a hablar del amistoso, vamos a hablar de los Pumas y vamos a hablar del US Open de Delpo. Sí. Y tenemos una investigación del laboratorio. Epa. Encontré una investigación sobre debuts deportivos. Y voy a estar prestando atención, voy a tener la amarilla en mano, porque voy a decir debut mucho tiempo. Yo Y no ya dije nada. al lado de debut puse deportivo, Pero usted es un rápido. botón. Sí, Usted es un sí. botón. Usted es un gran canalla. ¿Cómo anda el tranca? Muy bien, muy bien. Lo llamé. El dólar no afecta para nada al laboratorio, al Estamos contrario. hablando claramente. Estamos sentados arriba de las investigaciones, esperando que el dólar llegue a ¿Se 50. hacen en pesos las investigaciones? Por supuesto. Ah. Está todo especificado. Bien. El tranca tiene un plazo fijo en pesos, que es lo recomendable, ¿no? Para esta situación. Así que vamos a salir adelante. No quiero hablar de mi semana porque Está fue bastante. Perdón, estábamos hablando de agobiante. Osvaldo del Tranca Bielsa, quien es director del laboratorio. El director del laboratorio, por suerte, a quien le mando un saludo. Que no tiene nada que ver con otro Es Bielsa. igual a Marcelo, pero nada que ver. O sea, que Marcelo lo nombraron mejor Ese técnico del chiste mes. está más incendiado ya aquí, me parece que... Bueno, pero el público se renueva, Bien. querido. Físicamente también es igual. Es muy parecido, pero tiene como un pelito más. Un Tiene pelito. como, claro, como una cabellera que... ¿Tiene patillas? El tranca lo envidiaría. No, la patilla después de los Nos remiten 90. a otra época, me Sí, parece. quedó prohibida. Quedó prohibida. Quiero mandarle, por último, y no interrumpo más este programa. Mande. Un saludo a mi querida suegra, si se podría decir. Todavía no es oficial, no es mi suegra. Ah, Pero a Úrsula le quiero mandar un saludo. Está pasando un momento de salud complicado. Tuvo una operación ayer. Así que, bueno, un saludo a mi novia, a toda su familia. En especial a Úrsula, Un que saludo está muy grande. atravesando un momento complicado. Así que Mucha fuerza le mandamos desde aquí. nada grave, Bien. una Este lesión. programa trae suerte igual, así que Nada grave, una lesión de la pierna. No quiero asustar a nadie. Pero bueno, fue operada. Así que en recuperación, un saludo y la estaremos visitando. saludos y esperemos que sea pronta la recuperación. ¿Quería hablar de algo de su semana, usted dijo, o no? Mejor no. Y tuve este pequeño percance que afectó a mi novia, a toda mi semana, una semana. Está bien, con los saludos bastante- cumplimos. Sí, con el saludo estamos, no queremos repasar. Perfecto. Quien me parece que va a estar medio complicado el día de la fecha porque él ha anticipado que la economía no es lo suyo, no es lo que más le gusta hablar, pero cada vez nos ponemos más económicos aquí en este programa a partir de discursos, de análisis. es un de ver programa barato este, ¿Qué, ¿acaso? qué sucede? De ver qué sucede con nuestros amigos, los que están en el fondo. Es el señor Sebastián Marconi, que siempre está un pasito adelante, que siempre interpreta bien
cómo está el Juego de Tronos de la política nacional. ¿Cómo le va? Buenos días. Qué linda presentación. Me hacía placer hacer una columna de radio con semejante Aparte presentación. sé que usted es un fan de GOT, así Obvio, que sí. Se sabe los fanático. diálogos. todos. Da Sí, miedo. sí, sí. Todos. Da miedo porque se lo sabe y te dice, mirá esta parte. Me asusta un poco que sea Sí, fan lo sabe. de Littlefinger, nada más. No solo me encanta ese personaje, pero la verdad que Juego de Tronos es una serie que recomiendo siempre. Bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? No. Es una gran serie y bueno, todo el mundo merece verla. O sea, si no la vieron todavía, no sé qué están haciendo de sus vidas. Ante todo Así, me presento. arrancó así. Estás trabajando, estudiando, no sé. Claro. Nada Por- más valioso que ver Juego de Tronos. Ante Toma todo me mate. presento, yo soy Sebastián Marconi. ¿Cómo le va? Saludo a mis amigos, mis compañeros del programa. Saludo también a Yasmín Rajala, nuestra productora. Sí. que está- Eso, dijimos que era la única mujer en el estudio No, lo hoy, que pero pasa, en realidad... yo hablaba de aquí, No, la pecera. En la pecera, claro. Ah, perfecto. Yasmín siempre es como un híbrido, que está aquí, no está, pero un siempre está outsider. presente. Siempre está presente, Claro, sobre todo eso- la el semana, Marcelo ¿no? tiene idea política. No, sobre todo la semana ordenando al equipo Claro, para total. salir a la cancha. Que está charlando con nuestro operador, Sí, Diego D'Alessio. sí. Dios sepa Ni de qué. bolilla. Hace 2 minutos no estamos al aire, quiero que lo sepan. Claro. Bueno, Bueno, cuéntenos, ¿cómo viene la política nacional? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cuál te ¿qué le- respondo primero? Y yo quiero que me haga una mezcla de todo. Ah, Así. ¿Cómo la política nacional claro, cómo- intervino en su semana? El Exactamente. humor. Exactamente. y cómo mi vida pudo haber intervenido en la política nacional. Porque Oh, ¿por qué no? También, ¿por qué no? uno puede levantar el teléfono, hacer 2 o 3 llamados de mal humor y quién te Usted dice... que tiene ese teléfono ahí que explota. Y ustedes saben que a mí siempre me cayó muy mal Mario Lopetegui y su cara de póker. Y bueno, da la casualidad que justo cayó. Yo no sé, ustedes... ¿No estará serruchando algunos pisos usted por ahí para...? Bueno, a ver, ¿cómo responderte esa pregunta? Mi semana estuvo muy bien, qué sé yo. Lo bien que se puede estar en estos momentos así como medios de incertidumbre, ¿no? Que uno no sabe si se va a levantar viviendo bajo el régimen de los australes, del patacón, de no sé qué, esas monedas que inventan cuando se va Bueno, todo pero al a algunas culete. personas le da adrenalina esta situación. Bueno, sí, no sé. Pasa que esas personas, qué sé yo, hay fármacos que me dijeron que te Sí, te ¿no? hacen como una sensación así media adrenalínica. Bueno, yo no consumo esas cosas todavía. Está bien, Estoy no lo jovencito. consumo tampoco. Todavía. Todavía, sí, está bien. Abrió una Esa puerta cara. peligrosa. Cuando señor sea- No, abrió un Marconi. paraguas, no Estamos una al puerta. aire, no se puede hacer. Cuando sea un apología. viejo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando tenés 40 años, 3 pibes, 5 laburos, mucho quilombo, ¿quién te dice? No, tampoco es la solución. No, obvio, este programa estamos en contra de los fármacos. Pero bueno, sí, fue una semana... La verdad que en comparación a la anterior no podemos decir nada, porque la anterior fue la que se llevó todos Es los cierto. premios de la adrenalina monetaria. Pero lunes, martes fue... Pero sí, movidito. fue muy movido, arrancamos, eso es lo que iba a decir, fue una semana que arrancó muy activa y luego se Bajo. planchó, digamos. Por eso lo que traemos a la mesa hoy son los anuncios que hizo el presidente Mauricio Macri el día lunes, que ya se venían, era una crónica anunciada, digamos, que ya se estuvo circulando todo el fin de semana sobre lo que iba a anunciar, que efectivamente lo hizo, que fue un recorte a la mitad de los ministerios del Poder Ejecutivo, ¿no? No nos dejan descansar ni un sábado. No, Sábado por la noche rosqueando Tremendo. para el recorte de los ministerios. ¿Pero Tremendo. no te causa adrenalina? La verdad que no. Y bueno, qué sé yo, viste. Yo prefiero igual esto antes que andar corriendo. Che, dólar 39, no, 40, 41, no, por acá Sí, dice 42, bueno. no, pero... Imagino igual que el presidente habrá estado muy atareado el fin de semana, ocupado con la mente puesta En todas las reuniones. En todas las reuniones. Bueno, de eso vamos a hablar más tarde, ahora porque no quiero que me queme la No le joyita voy a ahora quemar, porque no es le un voy a dato quemar, hermoso. no le voy a quemar. Es un dato hermoso que lo vamos a tirar en breve. Y bueno, también tuvimos conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri. Yo Sí. me la escuché toda, obviamente, porque no tengo nada Bien. mejor que hacer. También habló el ministro... Me gusta que lo diga así, explícitamente. Y alguien lo tiene que hacer. Está bien, Alguien lo perfecto. tiene que hacer. Es su trabajo. 25 minutos fueron, ojo. El ministro Duhovne también hizo una conferencia de prensa. Así que bueno, vamos a charlar un poco de eso y quiero que hablemos en este momento de una noticia que es algo que yo no quiero que me acapare la columna porque siempre me pasa cuando toco muchos temas en la columna queda media inflada, así que la tiro. Algo que vemos en aumento en este gobierno, que es la violencia institucional por parte sobre todo de la policía y etcétera, pero este caso es como que fue muy extraño, fue Sí. en una situación muy extraña y a la vez con esto que se viene fogoneando de los saqueos, ¿no?
Sí, si me permite, ya bajando un poco el tono del humor y hablando seriamente, Sí. queríamos dedicar este programa especialmente a Ismael Ramírez, de 13 años, quien fue asesinado. Esa es la palabra, no fue muerto, no es que murió alguien, ni la crisis se llevó un muerto. Alguien adrede asesinó a Ismael Ramírez y desde acá repudiamos ese accionar y repudiamos aún más la campaña penosa en la que han incurrido muchos comunicadores e incluso Figuras políticas difundiendo la imagen de un chico con un arma que al final no era Ismael. No era él. La familia, en medio de su dolor, teniendo que salir en los medios de comunicación a aclarar que ese no era su hermano, que ese no era su hijo. Realmente habla de una irresponsabilidad, De un cinismo muy grande. de los propios que por otro lado denuncian que la gente pide flan, ¿no? Sí, sí, Y por sí. el otro lado fogonean este tipo de discursos que tanto daño le hacen a la población. Sí, yo creo que es un modus operandi, como lo venimos repitiendo, de este gobierno, que lo primero que hace frente a un asesinado en este tipo de condiciones o desaparecido, como fue el caso de Santiago Maldonado, que lo hemos mencionado, es automáticamente atacar, demonizar y ensuciar la cancha en la familia, en vez de una llamada de condolencias. El presidente Mauricio Macri emitió un saludo, unas condolencias a la familia del periodista Julio Blanc de Clarín, que murió anteayer. Sí. Y frente a esto, ni una llamada a la familia, nada. Directamente es operación por abajo, ensuciando a los familiares y, como decís vos, haciendo montonerismo neoliberal. Es decir, mostrando todo el tiempo esta cosa de que asesinar ciudadanos está bien. Claro. No es que estamos en contra aquí del comunicado hacia la familia de Julio Blanco, No, al contrario, totalmente. Creo que no hay que festejar ninguna muerte, ni mucho menos hacer apología de esas muertes. Totalmente, después. totalmente. Aparte ensuciaron al kirchnerismo también. La ministra de Seguridad salió a decir que esto está orquestado por el kirchnerismo. Claro. Un saqueo, cuando hay hambre y la gente va a sacar comida, la gente vulnerable va a sacar sí. comida, no, eso no está orquestado. Eso está orquestado por la panza, por el hambre. No, y además que ni siquiera se sabía oficialmente si era un saqueo o no, como que desde la familia, etcétera, salieron a decir que no había sido un saqueo adrede, digamos. Sí, que estaba en el medio también, está Claro. esa hipótesis que estaba en el medio de saqueos, Así es. que a ver, que ya son una realidad los saqueos en el país, que no hay que fogonearlos, pero creo que el pueblo, por otro lado, está demostrando que todas las políticas de ajuste y todas las medidas que viene tomando últimamente el gobierno, en consonancia con las medidas que toman aquellos representantes foráneos que saquean al pueblo desde afuera, Sí. me refiero a los que les sirve que el dólar suba y demás, y que por ende menos gente pueda acceder a alimentos, hacen que los saqueos sean una realidad en nuestro país. Sí, que obviamente que no está bien un saqueo, digamos, es la cara más fea de las Seguro. crisis porque es algo que es ilegal, ¿no? Obviamente. Pero es como dicen ustedes, yo suscribo, es fruto de un grupo de una cantidad de políticas que siempre traen los mismos resultados, ¿no? Y que siempre en las crisis mueren gente pobre. Es decir, siempre los muertos van para el mismo lado. Sí, los platos rotos siempre los paga el pueblo. Ajá. Es así. Mención especial, ¿no? al compañero Yamil Santoro, ¿no? Que desde Twitter salió como a justificar, no, porque la propiedad privada te permite asesinar a cualquiera, que primero que es una burrada judicial, ya que la legítima defensa es solamente cuando es dentro de tu propiedad privada, dentro de tu casa, y vos tenés que demostrar Sí, claro. que está en peligro tu vida para ejercer. No es fácil sacarte de encima que mataste a una persona, por más que sea en legítima defensa. Pero esto estamos hablando de un menor de edad, de una cuestión que no resiste el menor análisis, y yo quiero decir que este sujeto quiere ser representante en el Consejo de la Magistratura. Es el organismo que regula a los jueces. Peligroso. O sea, muy peligroso. Y estaba tratando de ganar seguidores en Instagram. Sí. ¿Sabes por qué? Dato. Porque he descubierto, como si hubiera revelado una estrategia, pero muchos políticos empiezan Alerta a en seguir. Quiero la Baja.
No, bueno, pero muchos políticos empiezan a seguir periodistas. Por ejemplo, yo tengo en mi biografía de Instagram periodista, Ajá. para que vos lo sigas y después te dejan de seguir, que eso es una guachada por un lado. Pero Medio por el histeriqueo. otro, no, pero realmente está tratando de conseguir seguidores y está haciendo una campaña mediática igual en las redes sociales muy grande. Ajá. Esperemos que no llegue, o en todo caso que se instruya antes de Sí. llegar, Totalmente. ¿no? Totalmente. Sí, claro. Sí, claro. Y algo que quería decir también, que Dígalo. el tema de los saqueos, los medios de por sí están de vuelta jugando a favor de instalar la palabra saqueo. Porque, o sea, por un lado es como que el gobierno, uno en la lógica, ¿no? Piensa, el gobierno no quiere que se instruya la palabra saqueo, o que se incluya, o que esté en el vocabulario común de todos los días y que esté instalada por el hecho de que también es fogonearlo. Sí. Pero de otra manera, como decíamos recién, cuando hablan de la palabra saqueo, cuando nosotros vemos la palabra saqueo en Clarín, están diciendo, el kirchnerismo está queriendo que haya saqueos. Y no es así. En muchos barrios también se está hablando esta cuestión de organizar los saqueos. O sea, ¿cómo, si uno piensa en el 2001, en el 2002, cómo uno organiza un saqueo? Imposible. Es decir, es algo que realmente Sí. nace Mm. de, como decíamos recién, de toda el hambre, de toda pasarla tan mal, o sea, de todas las Ajá. políticas públicas que van devastando, y la gente dice, loco, Sí, no que aguanto haya, más. que haya oportunistas de turno que aprovechen eso o fogoneen todo caso de eso, siempre los va a haber, pero no podemos discutir el saqueo en sí mismo ante un contexto que realmente es cada vez peor, y es cada vez peor con los más vulnerables, como venimos remarcando desde acá. Y yo creo que lo que dice Euge se sintetiza mucho en lo que dijo el secretario de Medios, Hernán Lombardi, Sí. que dijo como que no, se va acercando diciembre y los saqueos están, como que esta cosa de negarlo, pero a la vez como que lo metés por el costado, es algo medio Es una extraño. cierta paradoja, es como que yo por lo menos me hago la pregunta, ¿no está bien decir saqueo? O sea, yo como periodista, acá en esta radio, Ajá. en un medio de comunicación, ¿está bien decir saqueo, más allá de querer instalarlo, no querer instalarlo o querer denunciarlo? Está como esa doble vara, ese doble discurso de o lo denunciás o lo fogoneás. Ujú. Y es como que, por un lado, no se puede ocultar Ajá. y tiene que estar... Sí, siempre comunicar con responsabilidad, ¿no? Sí, es difícil Sí, seguro. en este tipo de temas. Por eso, esa doble vara es medio complicada. Es como una pregunta que me hago y que se las dejo a los oyentes. Bien. Y bueno, pero esto es analizable también, ¿no? No es gente Seguro. saqueando un LED en Carrefour. Ujú. Es gente humilde Con hambre, sí, yendo a buscar comida. Totalmente. Interesante el tema saqueos para pensarlo, para debatirlo, pero siempre con responsabilidad, siempre con criterio, sobre todo nosotros, quienes estamos en los medios de comunicación, quienes tenemos llegada, quienes tenemos alcance hacia otras realidades, que lo hagamos siempre con responsabilidad. Y entonces arrancamos este programa de Quiero a la Baja dedicado a la memoria de Ismael Ramírez. Escuchás Quiero la Baja. Radio Urbe 97.3. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llega el momento de hablar de deportes y nuestro operador técnico está a full, le encanta esta canción, baila, y nosotros también bailamos al ritmo de la selección argentina que ha ganado 3-0 en una presentación. No sé cómo lo evaluaría usted, pero un 3-0 me parece que cumplió la selección de Scaloni. Exactamente, bueno, debutó Scaloni, quien era el técnico de la Sub-20, que había salido campeón del torneo La Alcudia, este torneo por invitación, amistoso, con la selección de Murcia y demás, de poco nombre, pero bueno, salió campeón, el hombre cumplió, y como nadie quería agarrar el cargo de director técnico, Quemaba. no hay plata para pagar rescisión, no hay plata para pagar nuevos contratos, subieron, como suele pasar en los clubes, al técnico de inferiores a dirigir a los mayores, y Scaloni hizo la famosa renovación que tanto Subió se el viene- Scaloni y llegó.
Ahí está, lo metió. Finalmente la renovación que se venía pidiendo, jugadores que estaban en el nombre de la calle, que la gente pedía, y Scaloni cumplió. Para todo, llegó, dijo... Yo vi un pasacalle que decía que lo quiero a Gio Simeone de 9. Sí, bueno, Gio Simeone, usted también me compara lo peor, bueno. Vamos a decir cómo fue la formación. Perdón, hizo un muy lindo gol. Hizo un golazo Giovanni Lo Celso y hizo un gran gol Gio Simeone también. Los Gio. Bueno, le voy a decir 3-0, como dijo usted, sí. Le ganamos a Guatemala en el marco de la fecha FIFA, amistosos entre selecciones. Esta fue la formación para ver más claro la renovación. Rulli en el arco. Sarabia, el lateral derecho de Racing. Perdón, ninguno de los mundialistas. Ninguno de los mundialistas, salvo Tagliafico. Bien. En la defensa, Tagliafico nada más. Así que fue Rulli, Sarabia, Pesela, Funes Mori, Tagliafico. Funes Mori había tenido una lesión, por eso se perdió. Así que Funes Mori, Tagliafico podríamos decir. En el mediocampo, Paredes, que era uno que había sido probado. Lo Celso, que es uno de los que resistió al Mundial, si bien no participó de ningún partido. Sí. Y el chico Ezequiel Palacios, de River, que fue una de las sorpresas, grata sorpresa, manejó bien el medio junto a Lo Celso y a Paredes. Sí, con poquitos partidos en primera, pero demostrando buen nivel. Sí, aparte ya viene jugando en selecciones de sub-20, sub-23. Y bueno, en la delantera, otro sobreviviente al Mundial, Pavón, con Giovanni Simeone, que anotó un gol, y el Piti Martínez. En el primer tiempo tuvimos los goles, en el segundo tiempo tuvimos los cambios, así fue el partido. El primer tiempo estuvo entretenido, se vio intensidad, si bien el rival no es medida, es más un partido para analizar el funcionamiento de Argentina en sí mismo. En el primer tiempo tuvimos el gol de penal de Piti Martínez, un penal insólito que cobra el referee, no fue penal. A los 27 hizo el 1-0 el Piti, a los 35 un golazo de Giovanni Lo Celso desde fuera del área. Y a los 44, cuando ya terminaba el primer tiempo, el gran gol de Simeone en una maniobra individual. En el segundo tiempo, solo los cambios. El debut de Ascasíbar finalmente, que era uno de los que se pedía para la renovación en el puesto de Mascherano. El rusito. Después entró Matías Vargas, el jugador de Vélez, uno de los locales, por Pavón. El monito. Alan Franco, el número 2 de Independiente, sí, que viene teniendo grandes actuaciones, campeón de la Copa Sudamericana con el club. El Mudo Vázquez, que había jugado 2 partidos para Italia, habíamos explicado esto raro que pasa, pero bueno, como no cumplió una cantidad de minutos, podía jugar. El Perro Kahneman, que viene de ser campeón con Gremio. Que hace arengas en portugués. Sí, y Franco Cervi, el ex central actual Benfica, que también hizo su debut. Así que todos jugadores muy jóvenes, por debajo de los 25 años, 9 debutantes, como decíamos, en la selección. Así que el primer tiempo, cuando el equipo estaba consolidado, tuvo un buen funcionamiento, ganó 3-0 bien. El segundo tiempo ya se desvirtuó porque Guatemala apretó un poco más, jugó un poco mejor, y Argentina a cada 5 minutos 10 tenía un cambio, así que fue difícil acomodarse nuevamente, pero tuvieron... ¿Balance del 3-0? Un partido aceptable, sí. Bien. El primer tiempo, cuando se vio un equipo titular trabajado, se vio un buen trabajo. Con algunas cosas para corregir, obviamente, pero este martes van a tener la prueba, finalmente, más importante contra Colombia. Claro. Ahí veremos cómo será el equipo. Seguramente juegue Faricio Bustos, seguramente jueguen aquellos jugadores que pretendía como titulares Scaloni. Bien. Y ahí será un rival de medida. Lo más importante también, junto con este partido, fue lo que pasó con Del Potro, que hablábamos. Sí, decíamos. Pasamos al mundo del tenis un ratillo porque le damos de revés, ahí va. Se la devuelvo. Sí. El tandilense venció a Nadal, a Rafael Nadal, el español. Estaba bien. Hay que ajustar ese spin. Del Potro venció a Nadal luego de que el número 1 abandone por lesión, otra vez la rodilla derecha del jugador mallorquí, así que... Esa maldita rodilla. Viene el talón de Aquiles y la rodilla de Nadal. Sí, claro. Y está ahí con la muñeca del Potro, están ahí palmo a palmo. El partido igual estaba 7-6 y 6-2 en favor del tandilense. Cuando terminó el segundo set, Nadal fue y le dijo, me retiro. Más allá de las actitudes que pueda generar cierto odio de Nadal, es un caballero, el tipo esperó hasta que termine el set, se retiró. Claro. ¿Por qué odio de Nadal? Y porque tiene esas actitudes, tenis, parece medio fanfarrón, festeja mucho a los puntos. Es muy competitivo, sí. Tiene una cara de malo todo el tiempo. Después termina el partido y se desactiva. Cancherea un poco.
Parece asqueroso, por decirlo Sí. vulgarmente. Bueno, pero es mejor que Del Potro, que no quiso jugar la Davis porque no era por dinero. Acá nos vamos a poner polémicos, porque el Bueno. Potro es el único que ganó, Que que ganó fue la representante de un equipo que ganó la Davis. Claro, bueno. Está me bien, es polémico el mundo del tenis porque es una carrera individual de Sí, los claro. jugadores y a la Sí, vez claro. representan a la selección. Es una cosa medio Roger contradictoria. Federer, el propio Roger Federer renunció a la selección y es uno de los astros del deporte Claro. Otro mundial. cipayo. Federer hizo algo similar también, salió campeón de la Davis y dejó de jugar. No creo igual que los suizos se enojen. Sí. Mirarán sus En relojes. general, no creo que se enojen en general por nada. Bueno, lo cierto es que el domingo Del Potro va a buscar su segundo título de Grand Slam, que también había sido en el US Open en el 2009, ante ni más ni menos que Novak Djokovic, que barrió en 3 sets a Nishikori. Así que va a estar complicada esa final. Perdón, No- dato, si Del Potro pierde, se baja del escalón del puesto número 3. Así Sí. que va a estar defendiendo eso. Va a estar difícil. va a estar ¿Y va a complicado. estar el número 4? No, Djokovic hoy es 6 del mundo, creo. Ah. Sí, del Del Potro. va a Potro, ser- sí, Sí. sí, sí. No, la verdad que no. Baja, tengo yo sé que Ese desciende, dato no sé. lo tengo. Sí, si pierde va a quedar en 4. Y vamos Tampoco a... es tan grave. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a decir que si En- pierde va a en quedar el- en 4? En el puesto 4. Amarilla para usted. Pues- Amarilla para usted. No, perdón, pero Si no lo la vio, que pensaste siga, vos, siga. Johnny. No. En el puesto El 4. señor dijo, si pierde va a quedar en 4. Si no se vio, bueno. que siga así. Bueno. Lo que le quería decir es que en el mundo del rugby, los Pumas, Sí. vamos a zafar de esto. Dale. Los Pumas perdieron ante Nueva Zelanda, Sí. lamentablemente, como era esperable. Igual los All Blacks con 8 cambios, 8 suplentes, derrotaron igualmente 46-24 al seleccionado argentino. Apostó el técnico de los All Blacks por el partido a Sudáfrica, así que puso 8 relevos. El próximo sábado tendremos nuevamente fecha. Sudáfrica contra los All Blacks y Argentina va a estar en la ciudad de Gold Coast enfrentando a los Wallabies. Nicolás Sánchez, la buena noticia, dentro de la derrota, hizo 14 puntos en la apertura argentino y llegó a los 655 en total, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia de los Pumas. Superó a Contepomi, que había llegado a los 651 puntos, y ahora se encuentra como el máximo goleador de la Muy historia. bien. Quedó Sánchez, como decíamos, con 655, Contepomi con 651 y el gran Hugo Porta en el puesto número 3 como 590. Del 1 al 10, todos están retirados menos Nicolás Sánchez. Así Mira. que no hay ningún jugador en actividad que se le acerque. Impresionante lo del jugador tucumano. Algo que habla también de un deporte que se va superando a sí mismo en nuestro país. Exactamente, sí, cada vez tiene más roce, que es lo más importante, tener más competencia. Así que bueno, el jugador que ya hace 8 años que está en la selección se convirtió finalmente en el máximo goleador. Por último, y ahora sí terminamos, anoche tuvimos acción de Copa Argentina, se definieron los últimos partidos de 16avos de final, pasó San Lorenzo que le ganó por penales 3-1 a Colón, perdió 2-0 y lo empató, y después Nicolás Navarro tuvo una gran actuación, atajó 3 penales. Es inmenso, no le haces un penal ni de casualidad. No, es un gran atajador de penales. Boca le ganó 2-0 a San Martín a San Martín de Tucumán, así se pronuncia, querido Agustín Primi. Un pésimo partido defensivo de Boca, sobre todo en el primer tiempo. Después, cuando lo emparejó, tuvo un poco de fortuna y mostró su Y jerarquía. Gol se llevó algunos recuerdos también. Gol se llevó una patada de Arrey, el ex Temperley, terrible. Lindo, ¿no? Le quedó. Sí, terrible. Y bueno, Boca y San Lorenzo entonces se suman a Estudiantes y Central, que habían jugado en la semana y también habían pasado ambos por penales. Resta Sarmiento de Resistencia y Unión, y el lunes vamos a tener a Independiente contra Brown de Adrogué. Por un lado ya tenemos los octavos de final definidos, vamos a tener Estudiantes frente a San Lorenzo y que se va a enfrentar contra Argentinos o Temperley. Y en la parte inferior, Newell's contra Atlético Tucumán, que van a estar jugando hoy, si no recuerdo mal, y Rosario Central frente a Almagro. Del otro lado ya tenemos a River y Platense, pero Rafaela todavía espera por Sarmiento o Unión, y Central Córdoba, que espera por Independiente o Brown de Adrogué. Del otro lado, el que gane ese partido va a jugar contra Boca o Gimnasia de La Plata, así que podemos tener un Boca Independiente en cuartos de final de la Ojalá. Copa Argentina. Ojalá. Independiente que se puede enfrentar a Boca y a River.
Claro. A Boca por Copa Argentina y a River que ya se lo va a enfrentar por Copa Libertadores, si es que la Conmebol no tiene un acto de decencia y suspende esta Copa, ¿verdad? Todo el panorama, todo de la Copa Argentina en la voz de Agustín Primi. Gran trabajo, señor Agustín Primi. Le quiero dar un pequeño dato terrible ya que estamos hablando del dólar. Una pequeñez. ¿Sabe cuánto gana LeBron James por segundo? Para, LeBron James, espera. Se figura, levanta y da ese. Tírelo. LeBron James, figura de Cleveland, pasa a Los Ángeles Lakers, Sí. equipo histórico de Kobe Sí. Bryant. ¿Sabes cuánto gana por segundo? ¿Cuánto? $162. O sea, por ya segundo. ganó Hace en este Bueno, rato voy a que hacer la pasó. cuenta. 60 lucas verdes por hora. Bueno, apenas, ¿no? Tranqui. El dólar a 37. Va a venir a invertir en la Argentina. Va a comprar una provincia en Argentina. Se va a llevar Tierra de Fuego. Gran LeBron trabajo, Agustín Primi, en el panorama de la Copa Argentina y de todos los deportes, siempre analista. No se vaya, no se me vaya, espere, no tire besos, que lo quiero para el laboratorio. Así que quédese ahí, nosotros nos vamos a un corte y seguimos con Más Quiero la Baja. Otro ebrio 38 minutos han pasado de las 12 del mediodía, 18 grados la temperatura, 46% de la humedad. Hermoso día de sol en la República del Conurbano. Y a iluminarnos ha venido también nuestro columnista de política nacional. No sé si nos iluminará tanto con las noticias, porque ¿qué ha pasado la semana? Arrancamos una semana con Macri dando un discurso de tormentas. Así es. El dólar dejó de estar en el centro de la escena, eso hay que decirlo. Por lo menos de la forma que lo venía estando la semana pasada, ¿no? Que fue, digamos, el foco de atención, ¿no? Ya no tuvieron que llamar más a indagatoria a Cristina Kirchner ni nada, porque ya Sí, se calmó un montón el dólar ese se tema. frenó. Se planchó un poquito. No, esto fue, lo tiro rápido, no lo tenía pensado en la columna, pero lo tiro rápido. Esto se debe a que el Banco Central salió a vender reservas luego de casi 2 meses. Cambió la estrategia. Exactamente. Desde que empezó Luis Caputo me parece que... Exactamente. No, había vendido un par, pero desde Sí. junio, desde que empezó el acuerdo con el Fondo Monetario, el Banco Central había dejado de salir a vender reservas para frenar el dólar. Sí estaba vendiendo con otros instrumentos, como por ejemplo con el Tesoro. Las subastas. también. Exactamente, las subastas, pero a intervenir formalmente en el mercado, como se dice en la jerga, no lo había hecho, salió a vender. ¿Por qué? Porque ya sintió que tenía un número de reservas importante como para poder respaldar un precio de dólar, y obviamente con el aval del FMI. Luis Caputo, Claro. cada vez que tiene que vender reservas o que tiene que hacer una acción monetaria de este estilo, obviamente que tiene que levantar el teléfono y desde Washington le tiene que dar el permiso. Eso hay que decirlo. No sé quién gobierna, me está mareando un poco. No, bueno, esto no. Gobernar no sé, pero la política económica hoy la está marcando el FMI claramente. Entonces, bueno, el Fondo Monetario le dio el ok a Luis Caputo, salió a vender las reservas y pudo contener el precio del dólar a una referencia de 40, 39 hola, Cris, monedas. ¿cómo andás? No me dejarías, dale, Un poquito, porfa. sí. Una sola. Así que bueno, entonces como decíamos, ¿no? Esta columna se planeó ya desde el lunes. Yo estaba a la espera de que pase algo más importante, pero no. Así que me tuve que mirar de vuelta toda la conferencia de prensa de nuestro Usted es un presidente, planificador. Mauricio Macri. La habrá disfrutado, imagino. Y a mí me encanta mirar esas cosas, me divierte mucho porque me gusta, obviamente, esto de encontrar, ¿no? Las cosas que están debajo de los discursos. No, mentira. Sí. Bueno, entonces el presidente Mauricio Macri anunció la eliminación de 10 ministerios. Es decir, de bajar, en realidad, de 9, para ser justos con la verdad, a 9, y de sacarle el rango de ministerio a la Secretaría Federal de Medios que comanda el radical, me olvidé el nombre, justo lo tenía en la cabeza. Lombardi, ¿no? Lombardi, ahí está, Hernán Lombardi. No, el nombre no me acordaba. Hernán Lombardi. Y también, esto es importante, desplazó a los 2 vicejefes de gabinete, que eran Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, 2 hombres que eran exclusivamente de Marcos Peña, por lo cual podemos decir que mermó un poco el poder de Marcos Peña. Es decir, Macri no lo echó, pero le pasó factura con esta medida, ¿no? Sacando a sus 2 hombres de confianza, que eran los que supervisaban todas las áreas ministeriales del Poder Ejecutivo. Bien. Entonces los ministerios que fueron bajados a rango de secretaría y absorbidos por otras carteras son, y atención con esto que voy a decir, Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización. Apenas. Es decir, algo muy loco. Primero, Modernización fue una cartera que creó este gobierno.
Igual O sea, sería la más significa- lógica de podar, de alguna manera. Corta Sí, la pero- bocha. Claro, era supuestamente la cartera que se iba a encargar de podar otros ministerios, ¿no? De Ajá. sacar a los ñoquis, básicamente. Esa no era la de ambiente, la de podar, la de Bregman. Bueno, pobrecito, Hoy estás Bergman no lo... con los redoblantes. Nadie lloró al pobre Bergman. Claro. Nadie lo lloró y le bajaron el rango de secretaría. Otros ministerios que sí fueron llorados, no sé, pero lamentados, obviamente, es ciencia y tecnología. Es decir, cuando venga alguno de estos tipos, cuando nosotros, volvamos a estar en el poder y estos tipos nos vengan a correr con algo, nosotros le vamos a decir, che, loco, ustedes se cargaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se cargaron. Media pila. Usted va a estar en el poder. Obviamente. Bueno, también el Ministerio de Salud, ¿no? Esta cosa, un ministerio con mucha tradición, es decir, Sí. desde los principios de la modernidad, podemos decir, ¿no? Que es con el peronismo que arrancó el Ministerio de Salud y nunca se había interrumpido. Es más, voy a nombrar los 3 momentos de la historia en los que se eliminó el Ministerio de Salud. Esto es dato, no es opinión. Onganía, Dato, no opinión, diría el amigo Fernando Iglesias. totalmente. Ay, no lo nombres. Onganía, Aramburu y Mauricio Macri. Bien. Hagan sus conclusiones. El futuro. Sí, Volvimos sí, al sí, futuro. sí, totalmente. Perdón, nadie dijo nada. Es lamentable que nadie haya dicho nada, que ascendieron o cambiaron por lo menos de rango a la de directora del Nacional de Movilidad en Bicicleta. Mirá así vos, se dice. eso Sí, no lo sabía. sí, Pobre. cambió de rango. Ahora se llama Directora Nacional de Asuntos No Motorizados. ¿En serio? Es real esto. Esto es real. Sí, sí. Está Sí, bien. está bien. Y bueno, entonces los ministerios de esa manera quedaron de la siguiente forma. Del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. De Defensa, Oscar Aguad. De Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Fauri. De Hacienda, Nicolás Dujovne. De Producción y Trabajo, Dante Sica. Esta es una cosa que la estuvimos hablando en el WhatsApp Sí. de nuestro grupo, porque es meter un elefante en una jaula de 2x2. Sí. Es decir, el Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios más grandes en cuanto a extensión y en cuanto a burocracias por acuerdos salariales, sindicatos, convenio de trabajo, etcétera. Va a ser absorbida por producción, que es, digamos, un ministerio muy chiquito en cuanto a... Sí, que la producción sería como extensión una nacional. rama del trabajo. Claro, debería haber sido al revés en la lógica Claro, ¿no? que uno piensa. Pero... Así es. Es También la quedó... lógica. También, Claro. O sea, hay que tener Pienso que lógica. no está en su sano juicio. Sí, aparte. Esto es un dato importante. El Ministerio de Transporte quedó como tal. Algo que es medio raro, ¿no? Porque mayormente Transporte siempre fue una secretaría que dependió del Ministerio del Interior, como durante el kirchnerismo, Ujú. o de Obras Públicas, etcétera. Pero es raro que el Ministerio de Transporte haya quedado en manos de Guillermo Dietrich, salvo por una nota del amigo de Eugenia Alejandro. Mucio, Alejandro Berkovich, que no es tu amigo, pero bueno. Recomiendo la nota que la lean del viernes. Alejandro Berkovich hace todos los viernes panoramas Sí, semanales económicos económico. muy interesantes en el diario Va de Negocios, en la cual comenta que digamos, Mauricio Macri lo sostuvo a Guillermo Dietrich en la cartera de transporte, ya que hizo una medida muy polémica que fue dolarizar la deuda que tenían los Peajes. exactamente, los peajes y las autopistas. Digamos, las empresas venían litigando con eso y él, creo que aproximadamente en junio, mayo, por ahí, lo que hizo Dietrich fue firmar la dolarización de esa deuda. Sí, que fue el único, digamos, que puso las manos en el fuego ante Ajá. ese conflicto que era con los peajes, con esa deuda. Claro, que nos trae una deuda millonaria. ¿Por qué? Porque al dolarizarla, en ese momento el dólar estaba en... Perdón, espere. Estatizar la deuda privada me suena. Continúe. Sí, bueno. Vayan a los libros de historia, Claro. chicos, ahí está todo, en la historia está todo. Si hay algo que no tiene este gobierno es creatividad. que todos ustedes son mis amigos. Está afilado nuestro Está operador afiladísimo. técnico. Entonces, bueno, eso es lo que podría explicar de alguna manera que que Macri no lo baje a Dietrich, ya que automáticamente tendría que estar en tribunales explicando esa medida muy polémica. Bien, recorte de ministerios entonces, por un lado. Así es. Termino rápido. De Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. De Seguridad, Patricia Bullrich. Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. Y este es hermoso.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocharo. Un hombre del cual no conocemos su rostro casi. Si lo vemos en la calle... No solo conocemos denuncias. Claro, total. Entonces, bueno, esto fue fruto de un fin de semana maratónico. Sí. En Olivos, ¿no? De larguísimas y muy tensas reuniones, ¿no? Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Mauricio Larreta, Macri. Los radicales. Mauricio Macri también, ¿o no? Bueno, salió, ¿no? En la columna del editorial que hace Carlos Pañi en Odisea, que él dijo que... el subversivo... El amigo de... Trosco, seguramente Carlos Pagni, ¿no? El amigo de Duhovne. Salió a decir que según sus fuentes, ¿no? Que bastante confiable porque es muy allegado al gobierno, tiene fuentes allegadas al gobierno, es amigo de Nicolás Duhovne, que durante todas estas tensísimas negociaciones el presidente Mauricio Macri estaba jugando al pádel, viendo Boca Arsenal, digamos, haciendo lo importante. Sí. El pádel es un gran deporte. En este momento se están jugando las semifinales del Lugo Open. Recomiendo, O sea, o está muy confiado de sí mismo, la tiene atada y dice, ya está, ¿para qué meterme en esto? Si igual sale a flote mi gobierno. O, no sé, lo dejo a la interpretación de nuestros oyentes. Hay algo que me pareció maravilloso, espere que lo interrumpa. Sí. En el discurso de Macri del lunes, cuando termina de darlo, sale por Twitter Alejandro Rosichner, quien es filósofo del gobierno, que también es conocido por ser el ghostwriter, que es quien escribe los discursos del presidente. Así es. Y dijo... Escritor fantasma. Claro, ¿no? escritor fantasma. Claro. Emocionante Mauricio Macri. Es como la persona que le da me gusta a su propio estado, claro, ¿no? Claro, sí. Algo así. Es como Trabajo muy duro, como un esclavo. Es como esa foto Le deben pagar bastante por eso. Uf, es como esa foto de el de Friends, que está en la tele y sale como mostrándose. Claro, Joey. Tremendo. Bueno, como decís vos, Mauricio Macri dio un discurso de 25 minutos. Interesante, ¿no? Para analizar en términos de comunicación política, ya que fue el primer discurso luego de que se empezó a calmar la crisis. ¿Por qué? Porque vos das un discurso en el medio de la tormenta, como dicen ellos, y bueno, es obvio. Sexta tormenta. Es obvio que vas a salir con cara larga, bueno. Pero esta es la primera vez que Mauricio Macri le hablaba a los argentinos luego de... Sí, es la sexta, séptima, ya no sé cuál es la sexta y puede haber una séptima. ¿Las estás contando? Las contó el propio presidente. Ah, mira. Bueno, lo que dijo Macri de las tormentas fue que pasaron todas las tormentas juntas, ¿no? Y esto me pareció muy interesante. Dijo, debemos madurar como sociedad y no vivir por encima de nuestras posibilidades. Es decir, pasamos de la revolución de la alegría a sacrificio. Sacrificio, 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 ¿no? Esto es interesante porque en una nota que habíamos comentado una vez con vos, Johnny, que decía que en época electoral no puedes pedir sudor y votos a la vez. Es decir que este discurso es medio complicado de sostener a lo largo del tiempo, ya que si viene un año electoral y vos no le puedes pedir a tus votantes sacrificio, sacrificio, sacrificio. Tenés que prometerles algo. Que en todo caso también se rompe un poco este mito de lo que quieren presentar ahora como nuevas derechas, de consenso, de diálogo, de alegría, de positividad, de vamos todos juntos, que al final terminan siendo básicamente lo que han sido las derechas a lo largo de toda la historia. Argentina. Sí, totalmente. Ajustes, sacrificio, recortes, no, estado más chico. Un quilombo. Además, el sacrificio siempre lo pagan las mismas personas. Es decir, las tarifas te las aumentaron... Pérez Compán, seguro. Claro. Por eso, le perdonamos una deuda millonaria a Pérez Compán. Y, subir las tarifas un 1500% es una medida justa porque vos sos un vivo que quiere todo barato, ¿no? Tarifas y combustibles dolarizadas. Pero las retenciones a la soja en pesos. Claro. 4 pesos por dólar. Ya que exactamente se restableció una especie de retención que para el gobierno, para Mauricio Macri, dijo que es una medida horrible, muy fea, muy fea, malísima, totalmente. Y las tarifas están bien. Tengo un conocido que a veces sale en la tele y habla de las 1000 familias y eso, que tiene bigote. Sí. Y dijo que esa fue la única medida que hizo Mauricio. ¿Por qué lo hizo? Porque él en realidad no es Macri, es Blanco Villegas. Claro, y sí. Sacó las retenciones y aumentó el dólar. Ajá, así es. Pero el tema es que... ¿Sabe cómo se llama eso? Transferencia de recursos. Totalmente, pero aparte, es decir, pones 4 pesos por dólar, que ellos mismos dijeron que es un impuesto que el mismo impuesto entre inflación y devaluación se va a fundir por los aires. Se licúa totalmente. Se licúa totalmente. Y lo lleva a especular más todavía. Exactamente, totalmente. Vuelven las silobolsas.
Y esto de tener combustibles, tarifas dolarizadas, es decir, esta semana aumentaron de vuelta los combustibles un 10%, es decir, tenemos claramente quiénes son ellos y quiénes somos nosotros en términos, o al revés, para el gobierno, quiénes son nosotros y quiénes son los ellos en términos de a quién beneficiamos y a quién no, y del discurso está totalmente presente esto. Perdón, me quedé pensando... Perdón, habla, Picho. No, que para el aumento de la nafta está la Secretaría de la Bicicleta. Claro, totalmente. No motorizada. Ahora. No, Totalmente. Disculpe, diputada. Me quedé pensando en algo que hablaba Sebastián la semana pasada, y que hablábamos de este cambio de comunicación en el gobierno, ¿no? Sí, de que siempre fueron muy buenos en comunicación y últimamente están derrapando. Y lo que hablas, esto de pedirle a la gente que ajuste, digamos, su propio bolsillo, que no está bien para las elecciones en las que tenés que prometer, ¿no es también una muestra de esa tendencia? O que, y no es sé si operar, pero si Mauricio Macri quiere seguir siendo presidente. Y es una pregunta interesante. Claro, lo que yo me pregunto es, ¿están derrapando realmente en comunicación o es realmente lo que lo sostiene Claro. a partir de la economía real, como diríamos? Y la comunicación de crisis es algo que es muy complicado, es muy estudiado para los comunicadores, para los que se especializan en comunicación política. La comunicación de crisis es algo muy... pues no es fácil. Y todos los especialistas dicen que en ese sentido el gobierno está haciendo las cosas mal. Porque vos lo que tenés que llevar es tranquilidad y no tirar muertos por los aires, reventar colegios y que no haya problema. Entonces, podemos resumir los 25 minutos de Mauricio Macri en Sacrificio, Pesadencia, Venezuela. Ay, sí, Interesante resumen. Yo tengo otro resumen semanal, a ver si a usted le gusta. Armamos una especie de compilado acá con la producción sobre los audios más salientes de la semana. Perdón, Yamil Rajal se desliga, dice, no, yo no. No, todo mérito suyo, ahora. Un poquito, todos colaboraron. Usted es un humilde. No, todos, aquí esto es un equipo. Y bueno, resumimos los 3 discursos más salientes de la semana, analizando un poco la política, por un lado, por el otro lado la economía, y bueno, hay alguien que también tiene, parece, dinero congelado. ¿Escuchamos? Sí. Te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas que se transformen en política de Estado, gobierne quien gobierne, pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor. Muchos meses después. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos. El golpe que recibimos en estos 5 meses es duro. El mundo nos volvió a decir que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. Sin ninguna duda, están en grandes propiedades que tienen, no solamente en nuestro país, otras estarán como los narcos guardadas por ahí, con refrigeración, y creo que hay plata afuera. Creo que hay, para que, bueno, vos todavía no llegaste nunca a tener plata guardada para que no te la coman los ratones, tenés que darle un poquito de frío. Pero te digo que creo que... ¿Cómo sabes eso, Marco? No, perdóname, ¿cómo se hay que ponerle frío a la plata para que no se la coman los ratones? Pero son años que uno tiene en esto. ¿Te ha guardado refrigerado? No, porque yo vi una película de los narcos. Ah. Argentina es el único país del mundo donde un bien, en este caso llamado dólar, en cuanto hay más demanda, en vez de bajar el precio, sube. ¿Se entiende lo que quiero decir? Argentina es el único país del mundo que cuando la demanda sobre en este caso el dólar, sube, en vez de bajar, como pasa con cualquier producto del mundo, sube al revés de todo el mundo.
Qué analistas que tenemos, Wow. ¿no? Nuestro país, por un lado, nuestro presidente Mauricio Macri, Barrio Nuevo. Tremendo, dirigente. Luis Barrio Nuevo hizo un sincericidio Sí. hermoso. ¿Vos no, qué? ¿Vos no- esto no te pasa a vos porque no tenés la plata? ¿Cómo fue que dijo? Son muchos años de ver películas de películas. narcos, claro. Tremendo. Y después Me imagino el domingo estás en el Barrio Nuevo, vas a buscar el helado y están los Sí, tocos ¿no? ahí. Y No, no hay después, freezer, de después el economista, el letrado Luis Majul. Tremendo, Luis Majul. Desnudando toda su intelectualidad. Sí, desnudando totalmente. Desnudo. Vamos a ponerle un poquito de música a la mañana, ¿les parece? Vamos con un tema, un poquito de música. Escuchamos Bestia Bebé, Me encanta. otro villano más. 5 minutos ha pasado de la 1 de la tarde y llega el momento de la entrevista, llega el momento de hablar algo que nos preocupa mucho, que es del panorama universitario, y para eso tenemos en comunicación a Juliana Sinner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Julián, Jonathan Abrat y todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, queríamos preguntarte en principio sobre el dato más reciente que tenemos del panorama universitario. Estamos hablando de que CONADU aceptó finalmente la oferta salarial de octubre del 26% con 2 revisiones como algo que supuestamente dijeron que le arrancaron al gobierno. Quería preguntarte a vos cómo toman que hayan aceptado esta oferta, si creen que era justa, cómo continúa esto. No, la verdad que fue una traición a la lucha que están dando estudiantes y docentes de todo el país. Esto se resolvió en una mesa chica de la conducción kirchnerista de la CONADU. Muchos de sus propias bases se rebelaron, y es importante que sepan que, bueno, sindicatos muy grandes como el de Rosario, el de Córdoba van a seguir de huelga. Pasa lo mismo acá en el conurbano, donde en Quilmes, en General Sarmiento. Son 7 las seccionales de todo el país de la CONADU kirchnerista que votaron en contra de este acuerdo, e incluso dentro de la propia Universidad de Buenos Aires, facultades como Filosofía y Letras, Exactas y demás, lo rechazaron. Y esto solamente por parte de los kirchneristas. Si uno va al sindicato histórico, a la CONADU histórica, bueno, hay un rechazo generalizado en todo el país, y ellos han convocado la 6ª semana de huelga que se va a iniciar este próximo lunes. El kirchnerismo cerró este acuerdo con Finocchiaro, y Finocchiaro tomó eso para seguir avanzando. Ha anunciado por los medios de comunicación que piensa descontar los días de huelga en los colegios universitarios. Esto es muy grave porque es un ataque directo al derecho de los trabajadores a protestar por sus derechos en un momento donde lo que se pretende cerrar es un 24% en cuotas frente a una inflación que se promete del 42%, o sea, Capicúa. Y con sumas en negro que achatan la escala salarial, retrocediendo a la huelga, antes de la huelga del 2005, cuando los docentes con 2 meses de huelga en su momento habían logrado blanquear todo su salario. Ahora se introducen estas sumas no bonificables, que bueno, no tienen en cuenta la zona de trabajo, si es desfavorable o no desfavorable, no tienen en cuenta los títulos, bueno, todo el esfuerzo que hacen los docentes para capacitarte, para desarrollar su carrera docente, ahora se ve achatado por este acuerdo ruinoso. Bueno, nosotros acompañamos a todos los docentes que siguen de huelga, estuvimos discutiendo esto en las tomas. La realidad fue que desde la Cámpora, todas las agrupaciones kirchneristas, antes ya también, por supuesto, Franja Morada y los rectores, habían salido a tratar de levantar las ocupaciones, que es un reguero en todo el país. Están tomadas facultades en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Mar del Plata, en San Luis, en Mendoza, bueno, acá en la UBA, en todas partes. Y bueno, hemos dado importantes batallas. Ayer, por ejemplo, se votó en la Facultad de Psicología continuar con la toma. Van a ser 3 facultades de la UBA que sigan tomadas la semana que viene, y bueno, van a haber tomas en todo el interior del país, sabiendo también que este acuerdo entre kirchneristas, pejotistas y macristas
por este salario a la baja, ahora se quiere reproducir en el propio presupuesto, ¿no es cierto?, donde los gobernadores, ese mismo Senado, y hace algunas semanas le negó a las mujeres el derecho al aborto, ahora va a querer votar un presupuesto del Fondo Monetario Internacional, lo mismo, ¿no es cierto?, en toda la Cámara de Diputados. Es esto lo que ellos están negociando hoy con el gobierno, y el gobierno nos adelantó que tiene avanzadas las ideas con los gobernadores de cómo ajustar al pueblo para pagar una deuda que no tiene ningún tipo de sentido ni legitimidad. Y bueno, nosotros vamos a continuar esta pelea para defender el salario de nuestros docentes, reclamar que haya una cláusula gatillo, porque esas dos cláusulas de revisión son mentirosas. La cláusula de revisión es sentarse a discutir, pero no implica ningún tipo de aumento. Distinto es la cláusula gatillo que vamos a reclamar a nuestros docentes, que es que ni bien la inflación aumenta por encima del acuerdo salarial, se gatilla, se descarga de forma automática un nuevo aumento sobre los salarios. Eso es lo que están dando nuestros docentes, un 30% de aumento base, porque ya el 24 ya se lo comió la inflación de este año y todavía queda muchísimo por delante. Y Julián, bueno, sí. ¿Qué tal? Disculpame que te interrumpa. Te saluda Sebastián Marconi. Frente a la propuesta de 15, 24, ¿no te resulta por lo menos mejor que la primera oferta o te parece totalmente negativo? No, por supuesto que es mejor que el 15, nosotros no somos ciegos. Ahora, lo que diferencia el 15 al 24 son sumas en negro. Ajá. No estamos hablando del aumento al básico. El básico docente aumentaría un 15%. Lo que se aumentaría por encima del 15% son sumas en negro, que como te explicaba antes, no tiene en cuenta toda una cantidad de condiciones de la carrera docente. Hicimos una asamblea interestudiantil de la FUBA el jueves pasado, masiva, en la Plaza de Mayo, donde votamos cómo continuar el plan de lucha, y a contramano de esa rebelión que se va formando contra el plan de ajuste de Macri, de los gobernadores, del FMI, es que aparece este cierre de 3 burócratas que van a firmar la Finocchiaro, un aumento por el cual nunca pelearon. Porque no podemos olvidar que la CONADU kirchnerista no estaba de paro. Ellos no hicieron huelga contra Macri. Lo mismo pasó con el sindicato peronista FEDUN, que fue el primero que lanzó que iba a acordar. Lo que querían acordar eran los que no estaban de huelga. La única que está de huelga es la CONADU histórica, que conduce a la izquierda. Entonces, este dato me parece muy importante porque explica también la situación del país, de la CGT, de la podredumbre de los sindicatos conducidos hoy por el peronismo, el kirchnerismo, que le están haciendo una tregua a Macri en la idea de que pase el ajuste y vamos a 2019 detrás de Cristina, así que no está presa. Esa no es una perspectiva para la universidad, para el movimiento estudiantil. Para nosotros la lucha es ahora, y por eso vamos a continuar esta semana con cortes, con manifestaciones. Vamos a ir al Congreso a reclamar que no se apruebe el presupuesto que está negociando el gobierno con los gobernadores, y a reclamar por en cambio que se aumente el salario al costo de la canasta familiar, que haya cláusula de indexación, que tengamos el presupuesto para poder investigar, para poder llegar a la universidad con un boleto estudiantil gratuito, becas para los estudiantes, materiales para investigar y todo lo que necesita nuestra educación pública, que no se apruebe el cierre de los terciarios de la capital, que no se aprueben las reformas privatistas que está cerrando el gobierno con los diferentes ministros de educación. Bueno, todo esto es todo un plan, es una agenda que tenemos los estudiantes para pelear por delante, y junto a todos los trabajadores que van a ir a la huelga, porque van a ir a la huelga a los estatales, van a la huelga a los docentes la semana que viene, junto a todos ellos esta lucha va a continuar. Julián, y frente a esto que vos decís, que la verdad que yo comparto, ¿cómo sería, además del plan de lucha que propone la izquierda, cómo ustedes se ven con esta idea de que, supongo que también hay estudiantes, nosotros somos todos estudiantes universitarios y por suerte, digamos, nuestra facultad estuvo de paro, pero inició las clases normalmente. ¿Cómo ven ustedes este choque de una porción del estudiantado que quiere retomar sus clases y bueno, obviamente el derecho más que legítimo y más que probo de los docentes que quieren mejores condiciones de trabajo? ¿Cómo se da este choque para ustedes? Bueno, ese es el choque que quiere generar el kirchnerismo, Franja Morada, que quieren generar todos los interesados en ajustar la universidad. Los bloques políticos que responden a los grandes grupos económicos y que no tienen la universidad pública como una prioridad, sino que quieren deshacer negocios, dicen, bueno, ¿cómo matamos la universidad? Y que se maten entre ellos. Es la mejor salida, que se peleen entre los estudiantes, que se peleen entre los docentes. Nosotros pensamos que hay que superar esas divisiones con grandes asambleas, donde se logre organizar un plan de lucha que unifique realmente a todas las bases de la universidad, porque es el momento donde ahora podemos ganar. Que ahora se demuestra que este acuerdo estuvo firmado por una ínfima minoría que no responde a las bases de la universidad, que están de huelga, que están de toma, que están peleando.
bueno, el gobierno se va a ver contra las cuerdas, por eso mandó esta amenaza de iniciar con los descuentos, de iniciar las persecuciones. Ya es una amenaza de alguien que no puede llevar adelante una paritaria en condiciones democráticas. Nosotros queremos unificar a todos ellos porque sabemos que cuanto más rápido ganemos, más rápido vamos a poder volver a las clases con normalidad. Nuestra intención obviamente no es que se pierda ningún tipo de contenido, sino que la responsabilidad de eso es exclusiva del gobierno, que quiere rebajar el salario de los docentes y que quiere ajustar el presupuesto universitario. Claro. Julián, ¿cómo continúa ahora, ya para ir cerrando la nota, el plan de lucha? Por lo pronto, el 13 del 9 hay un paro nacional con movimiento. Sí, siguen las ocupaciones, siguen las asambleas. Vamos a hacer cortes el lunes, vamos a hacer cortes el miércoles, el martes también, vamos a estar saliendo a la calle, haciendo clases públicas junto a nuestros docentes de AGD en la UBA y la CONADA Histórica en todo el país. Y el miércoles vamos a una gran marcha sobre el Congreso Nacional. Perfecto. Pasado entonces Julián Sinner. Julián, te agradecemos por la comunicación. No, gracias a ustedes por el tiempo. Pasaba entonces Julián Sinner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, dando un panorama de lo que se vive en las universidades. Nosotros continuamos con más Quiero la Baja. Escuchás Quiero la Baja. Radio Urbe 97.3. ...22 pasaron de la 1 de la tarde... ...y si hablamos de universidades... ...tenemos que hablar de universidades del conurbano... ...aquellas que son más cercanas a nosotros... ...por una cuestión de curricular... ...también porque muchos de nosotros cursamos... ...en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora... ...y tenemos que hablar también de cómo impactan los recortes... ...tanto en obras, en becas... ...y en diversas medidas... ...y de diversas cuestiones que brindan las universidades... También hablamos de recortes en políticas de género... Y para eso hoy está aquí nuestra columnista Eugenia Mucio, para hablar de qué sucede con las universidades como brindadoras, si se puede decir, de una perspectiva de género y también de herramientas de género. Sí, por una parte, digamos, cuando se criticó mucho, digamos, cuando Vidal dijo en su momento, ¿para qué hacer tantas universidades si después, digamos, los chicos no se gradúan? No me acuerdo cómo fue bien la frase. ¿Por qué no me acuerdo de la frase? Que los pobres no llegan a la universidad. Eso, que los pobres no llegan a la universidad. ¿Qué es esto? Universidades por todos lados. Uno, cuando, digamos, el kirchnerismo dicen que hizo la gran mayoría de las universidades, pero también tiene gran parte del mérito un presidente riojano de los 90. Mejor no digamos el nombre. Mejor no digamos el nombre. No, digamos, hay una, digamos, doble impacto o doble intención, o una intención, si se quiere, como un efecto colateral, que es como una política de género. ¿Por qué? Primero vamos a, digamos, ir bajo el paraguas de que el ajuste de por sí le pega doblemente a las mujeres. ¿Por qué? Porque la pobreza de las mujeres, por ejemplo, cuando en una casa la mujer y una pareja heterosexual, ¿no? Tanto, digamos, el padre, bueno, imagínense una familia tipo, sí. No quiero estereotipar, pero en una familia tipo de sí. Una pareja heterosexual, un hombre y una mujer que trabajan, uno de los dos se queda sin trabajo o no le aumentan el sueldo. La pareja mayoritaria. Sí, bueno, de alguna manera, sí, estereotipada de alguna manera. Sí. Digamos, se quedan sin trabajo o el sueldo ya no alcanza. La que, digamos, en situaciones de vulnerabilidad, y estoy hablando justamente de gente de bajos recursos, la que, digamos, sufre doblemente esto son las mujeres, porque la que, digamos, aguanta el recrudecimiento de la violencia es la mujer, la que organiza la economía de la casa sigue siendo la mujer por los roles de género que siempre fueron asignados. Entonces, a la mujer se le cortan otras posibilidades, otras oportunidades o posibilidades de ascenso social, entre ellas la de estudiar. Y tomando en cuenta unos estudios, digamos, estadísticas que hizo la Universidad General de Sarmiento, que tomó, digamos, los 24 partidos del conurbano bonaerense, hay que decir también que, digamos, por esta estereotipación de los roles de género y las tareas asignadas a estos roles de género, a las mujeres siempre les toca quizás el cuidado de los hijos, la casa, como decía recién, con la pobreza se recrudece y, digamos, hay
voy a hablar de un índice, digamos. Hay un Bien. número que es que al 11,6% de las mujeres menores de 19 años son madres en el conurbano. Entonces, ustedes piensen, cuando una mujer accede a la universidad ya tiene más de 19 años, ya tiene más de 20, tiene hijos chicos. Entonces, ¿qué hace con esos hijos? Cuando en realidad en su casa los tiene que cuidar por un lado, pero quiere ir a estudiar, por ejemplo. Bueno, las universidades de conurbano vienen, por ejemplo, a solventar una de esas faltas, que es que la mujer no puede, digamos, con todo lo de la casa, no puede cuidar a sus hijos. Entonces, tampoco podría llegar a acceder a una universidad en capital, por ejemplo. Claro. Si Perdón, una vive... perdón que le interrumpa Sí. y que yo sé que usted está hablando del tema universidades, pero esta semana hemos visto un gran recorte que impacta de lleno a lo que es las mujeres con la baja de rango al Ministerio de Salud. Exacto. Esto impacta de lleno en las mujeres y me reía por un lado, para no llorar, porque decía en las redes sociales, pasamos en un mes de tratar de tener aborto legal, seguro y gratuito a dejar de tener Ministerio de Salud directamente. Y estos ajustes impactan mucho sobre las mujeres. Sí, impacta todo ajuste realmente impacta sobre las mujeres, porque las mujeres de por sí ya sufren una desigualdad económica que tiene que ver con su género. Ajá. La otra vez hablábamos de la brecha salarial, que es de un 30%. Las mujeres del sueldo de los hombres ganan un 70%. Es decir, cualquier ajuste va a afectar, digamos, es lo que se llama la feminización de la pobreza, porque justamente agranda la brecha salarial. Las universidades del conurbano vinieron a llenar esa, digamos, esa brecha, digamos, o a dar un... A tratar de equiparar. A tratar de equiparar con esto que te digo de la distancia, ¿no? La distancia entre poder llegar a estudiar, poder, digamos, tener el tiempo, poder dedicarse a las tareas que son estereotipadas de género y que en la pobreza se recrudecen y tienen que ocuparse, digamos, de únicamente ellas. Claro. No, que mismo los que militamos en política estudiantil siempre mostramos en nuestra plataforma este tipo de buscar que las mujeres tengan sus espacios, por ejemplo, lo que es buscar, por lo menos en sociales, queremos que abrir un salón para que lo... ¿Qué te reí usted? Es para el que segmento Radio Ulls, para quedó que afuera totalmente, le vamos a saludar a Martina, ya volvió. Para que nos las está mujeres... escuchando, dijo. Sí, nos está escuchando. Para que las mujeres puedan dejar a sus hijos, ¿no? Porque Claro. muchas veces se les ve cercenada su posibilidad de estudiar por tener que cargar con la crianza de sus niños, ¿no? Claro, bueno, eso es, digamos, también Y el CBC tiene una guardería en Ciudad Universitaria tiene una guardería de chicos. Pero es uno de los pocos casos. Sí, muy Ese es pocos el casos. tema también, porque hay una paradoja en esto de las universidades del conurbano, en que las mujeres, hay una mayor cantidad de mujeres graduadas que de varones en Argentina. Ahora vamos a hablar de esos números también. Hay como estas paradojas también, porque si hay más mujeres graduadas, hay muchas mujeres que tienen hijos cuando van a la universidad. ¿Por qué no hay guarderías en todas las universidades del conurbano o en todas las universidades de por sí públicas al menos? En Sociales de Lomas la densidad demográfica es 80-20, 80% mujeres, 20% de hombres. Y en muchos, bueno, también pasa eso, que hay muchas carreras que de por sí, por estos, digamos, roles estereotipados de género, que repito digamos, la frase, pero es así, hay más inscripciones de mujeres a carreras relacionadas a las humanidades que a las ciencias técnicas, quizás, digamos, a las ciencias naturales. Pero bueno, también está hablando de esta paradoja, ¿no? Que están las universidades del conurbano como política de género por esta cuestión del acceso. El acceso y el también tener una universidad de cerca, una casa de estudios cerca, quiere decir bueno, no está tan lejos, yo puedo llegar a eso. Es como una suerte de aspiracionalismo, si se podría decir. También muchas veces hemos escuchado casos de abusos, casos de acoso sexual en las universidades, muchos casos que empezaron a saltar, por suerte, con todo el reavivamiento del feminismo y que las mujeres no nos callamos más. Y muchas universidades lo que tienen es un encubrimiento de este tipo de acciones, y eso tiene que ver también con que no hay muchas mujeres en rangos superiores, o sea, muchas mujeres en las tomas de decisiones en universidades. O sea, el 60% de las, digamos, de los ingresantes siempre hay mayoría de mujeres en los ingresantes de cualquier facultad más allá de humanidades, pero las mujeres pueden llegar a la docencia
por un lado. Esto es lo que se llama el techo de cristal. El techo de cristal es el tope al que puede llegar una mujer, que puede aspirar. Y se llama cristal también porque puede ver para arriba, pero nunca llegar, nunca traspasarlo. Entonces, ese romper el techo de cristal no se está dando en las universidades porque las mujeres son las que más estudian, las que más se gradúan, las que más dan clases, las que más están al frente como una autoridad pedagógica, educativa, si se quiere decir de enseñanza, pero no pueden acceder a esos cargos. Entonces, cuando hay políticas de género en una universidad, fallan. Porque, claro, las políticas de género las quieren aplicar los hombres. Claro. Y son muy pocas las rectoras, no sé, no tengo el dato. Tengo el dato acá de la Universidad Nacional del Nordeste. Perdón, se me de 56 universidades públicas nacionales, solo 5, o sea, el 8,9% están conducidas por mujeres. Claro. De Argentina. Y de Latinoamérica, de 200 universidades latinoamericanas, el 84 están conducidas por varones. Es decir, 168 rectores y 16%, 32 rectoras mujeres. Aprovecho para aportar un dato a la columna de género, que ya la bautizamos así. Banfield está muy cerca de ser el primer club con presidenta en la historia. En la historia, que es Lucía Barbuto. Dicen que va a ser candidata de lista única, todavía no se sabe, pero habla también de una disrupción ahí en todo. Histórica, ¿no? Histórica, sí. Sí, bueno, y en Temperley es la única quizás jefa de prensa, mujer, que está Dana Hernández, a la que le mandamos un beso. Y en el fútbol también pasa esto, este tipo de instituciones recontra instaladas, de alguna manera de contra naturalizadas, que las tienen que conducir los hombres. Bueno, decía esto con el dato de las universidades. ¿Por qué es importante entonces que haya universidades en el conurbano? Que ver a las universidades como del conurbano, como política de género. Hablo del conurbano más que nada porque nosotros estamos acá. En la República del Conurbano. En la República del Conurbano, pero también en otras provincias, en pueblos o en, distritos que sean intermedios a las capitales. Primero y principal por el acceso, porque la universidad de por sí tiene la responsabilidad social y cultural de achicar brechas y desigualdades, entre ellas la desigualdad de género, y a la vez también porque voy a rescatar una frase de Malala Yousafzai. Rescate. De las que les hablé, pero ustedes no tenían ni idea quién era. Una escritora... No, es la... No mande fruta, Marconi, vamos. No, me parece que la conozco. Es una activista por los derechos de la educación de las niñas, que es palestina. Es la más joven en recibir un premio Nobel de la Paz. Sí. Y, voy a decir su frase, que es: la educación es un poder para las mujeres, y es por eso que los terroristas, ella, habla desde Palestina, le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que una mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa. Entonces nos hace pensar realmente, cuando el ajuste a las universidades primero llega a las del conurbano, porque, primero por una cuestión política, por esto de que quieren instalar que todas las universidades del conurbano las hizo el kirchnerismo y las quieren borrar del mapa, por un lado. Segundo, 1972, Universidad Nacional de Loma de Zamora. Sí. Perdón, aprovecho y le mando un saludo a los trolls de Twitter también, que bardean la universidad pública. Segundo, nos hace pensar por qué, la mayoría de las universidades nacionales, ya, hablando de datos nacionales, están regidas por rectores hombres, y de por sí en los consejos académicos las mujeres no llegan a esos cargos, pero sí a la docencia. Pero al mismo tiempo las mujeres son la mayoría que se gradúan de las universidades y tienen títulos universitarios. Entonces, cuando ajustamos a las universidades y particularmente las del conurbano, ¿qué estamos coartando? ¿Qué libertad estamos coartando? Bueno, eso, para pensar. Impecable análisis de Eugenia Mucio, gran trabajo ha hecho hoy sobre las universidades, sobre la política de género, para pensar, para deconstruirnos. Y nosotros vamos a un corte y enseguida retornamos. Retornamos con más Quiero la Baja. Cuando faltan un poquito más de 20 minutos para las 2 de la tarde, llega el momento de dar un panorama internacional, porque pasaron cosas en Quiero la Baja y hoy no está aquí entre nosotros nuestra columnista de internacionales,
Martina Felicencia, que le mandamos un gran saludo, que sabemos que nos está escuchando, pero llega el momento de dar algunas noticias del plano internacional porque, como decimos, pasaron cosas bastante graves. Si nos vamos a los países de la patria grande, a Brasil, hubo esta semana un escándalo político porque apuñalaron a Jair Bolsonaro en Brasil. El candidato a presidente de la ultraderecha brasileña fue apuñalado en el abdomen el jueves durante un acto de campaña. El ataque ocurrió mientras el ex militar y candidato del Partido Social Liberal era llevado en andas por algunos de sus seguidores por la calle de la ciudad Juiz de Fora, en el estadio de Minas Gerais. Estaba a cococho, digamos, sí. y está grabado cómo se come un puntazo, una puñalada en el abdomen, sí. Que finalmente fue superficial. Sí, pocos minutos después del ataque, todos los candidatos, por lo menos a presidente, repudiaron la aparición de esta el suceso violento. Que, bueno, por otra parte, en plena campaña electoral, que se recrudece, la que ya venía bastante picante, caliente por la impugnación del candidato del PT, que es Lula da Silva. Sí, no, y mismo este señor Bolsonaro, que es, la verdad que es tremendo. O sea, ustedes imagínense al diputado Olmedo, el de Salta, imagínenselo candidato a presidente. O sea, eso es Bolsonaro. Para que tengan una idea. O sea, es un personaje. Campera amarilla. Pero más, claro, sin campera amarilla, pero más peligroso todavía, porque este tipo es ex militar. Como habíamos dicho ya en este programa, es negacionista de la dictadura brasileña. Y es un tipo que constantemente fogonea, digamos, la violencia. Él hace unos días había sido grabado con una especie de fierro, así apuntando, diciendo hay que fusilar a todos los petistas. Claro. A todos los militantes o a todos los pertenecientes fusilar al Partido de los Trabajadores. A toda la petraleada. Eso exactamente. A todos los pertenecientes al Partido de los Trabajadores, el partido de... petraleada, PT. Claro, Luis Ignacio Lula da Silva, que en este momento sigue en prisión, ¿no? Sí, y respecto a los incidentes hay que decir que ya hay un detenido, que es Adelio Bispo de Oliveira, que era desempleado, militó en el Partido Socialista durante años. Bueno, en su Facebook manifestaba su completo apoyo a Maduro, el presidente de Venezuela, y estaba totalmente en contra de Bolsonaro. Dijo que esto había sido producto de la mano de Dios, así lo dijo. Y por otra parte dijo que da asco escuchar que la dictadura debería haber matado 30.000 comunistas, que esto era lo que había dicho claramente Bolsonaro, que como usted Marconi manifestó, ya venía de alguna manera levantando el discurso, levantando el tono. No, y aparte el tipo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me apuñalaron si yo nunca hice nada? Algo así dijo. No, me gustaría abrir el debate un poco con esto de lo paradójico, ¿no? Que resulta que el principal mártir hoy de la democracia es el que más promovió y más promueve el odio en Brasil. Es que Brasil está en una situación tremenda, la verdad. Yo sigo levantando el discurso de Miguel Ángel Pichetto que dice tengan cuidado de desmerecer la política, porque si seguimos desmereciendo la política, si seguimos atacándola, terminás como Brasil. Sí. Con un sistema político destruido, con una justicia que gobierna como quiere, con una clase dirigente destruida y con un milico. O sea, sin la política aparecen los milicos. Es así. Podría decirse, digamos, hacer una contrapartida al catastrófico, íbamos camino a Venezuela, íbamos camino a Brasil. Y me parece que vamos un poquito. Y encima se agrava todo esto mucho más porque desde el núcleo duro, desde el riñón de Bolsonaro dicen, bueno, ahora es la guerra. Venganza. Ahora es la guerra. Listo. Directamente lo dijeron desde su entorno, como si hasta ahora no hubiese sido bastante polémico. Digo, retomo el ejemplo que había dado Marconi de estas declaraciones. Además de racista, totalmente. Completamente homofóbico, misógino. Fue filmado hace algunos días. Diciéndole a la diputada María de Rosario del PT que no la violaría porque no se lo merece, porque es fea. Así, claramente, tremendo. Un candidato a presidente. ¿Y lo apuñalaron nada más? Sí. No. Alguien que, como decíamos, defiende la tortura y la pena de muerte y dice que los familiares de desaparecidos que buscan sus restos son como perros porque solo los perros buscan huesos. O sea, con esas palabras lo dijo este señor, y es candidato a presidente. Y hoy es el que más mide. Está detrás de Lula da Silva. Es el que más mide, porque si Lula sigue preso y sigue sin su posibilidad de participar en elecciones, es automáticamente el que más mide. Al margen, como estamos hoy en día en el mundo, que la derecha hace todas estas declaraciones nefastas que usted dice,
lo apuñalaron y ahora el tipo sube en las encuestas. Totalmente. Está, o sea, por más que el Totalmente. tipo sea el más nefasto, hay Se que martiriza. juzgarlo y listo. No, Sube. nadie toma un cuchillo porque avanzamos, descubrimos la rueda del fuego, ¿no? Un poquito avanzó la sociedad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Este tipo sube porque hubo un loquito que fue y lo apuñaló. Claro. Exponelo, incluso no- mostrá lo que dice, combatí con Totalmente. argumentos, Claro, porque no es ahora la- no es el mide mecanismo. más el chabón. No, que incluso no se descarta que haya sido fuego amigo. O sea, esto hay que Hay un decirlo. video que lo muestra donde hay muchos que dicen no tiene sangre, el médico que lo atendía no tenía guantes. Yo creo que principalmente debemos repudiar Totalmente. estos Exactamente. actos de vandalismo que lo único que hacen son favorecer a estos sectores y el discurso. Excelente. Y usted decía, sube las encuestas y la bolsa reacciona favorablemente a que él mira. suba las encuestas. Sí, como si hubiera sido una buena noticia, ¿no? Un incentivo a las apuñaladas. Habla, en no, Brasil. habla claramente de la relación de Bolsonaro con el establishment, así se dice. Paulo Guedes, que es banquero que más o menos le marcó la ruta, porque Bolsonaro tiene una trayectoria ya en la Cámara de Diputados, fue 3 veces, si no me equivoco, elegido, pero abandonó un poco el discurso netamente nacionalista de derecha y comienza ahora a dar un mensaje fuerte a Tintes los más mercados. liberales, Claro, comienza a dar un mensaje más a los mercados. Ajá. Habla de privatizar lo que haya dejado Temer, por un lado, reducir ministerios, me suena un poco, reducir el Estado en general, bajar impuestos, bajar aportes a seguridad social, digamos. Vamos tomando dimensión cómo la derecha va operando todo este tipo de cuestiones y no hay que darle margen a que este tipo de cuestiones suban. Esa es la noticia por un lado que tenemos de Brasil. Por otro lado, tenemos que dar una buena noticia del panorama internacional y vamos a hablar de India, porque India ha decidido despenalizar la homosexualidad y bueno, es una gran noticia que nos llega del mundo. Una decisión histórica para un país de 1.250 millones de habitantes que pone fin a una prohibición que databa, escuchen bien, del siglo XIX. Del siglo XIX. Sí, en un veredicto de esta semana el Tribunal Supremo de India dictaminó que las relaciones homosexuales ya no son un crimen del país. El fallo anula una sentencia de 2013 que validaba una ley de la era colonial. Qué triste estar festejándolo igual. Sí. Sí, o sea, es un crimen, una relación. Estamos locos. Sí, no, una locura. Una locura. Sí, una de las leyes de criminalización a la homosexualidad más antiguas del mundo. Y bueno, en India ya se habían mostrado reacios de alguna manera a revocarla. La ley había sido anulada por primera vez por el Tribunal Superior de Delhi en 2009, pero fue reinstaurada por el Tribunal Supremo en 2013, después de que varios grupos políticos, sociales, religiosos pidieran su restauración. Esperemos que no vuelvan a revocarla de nuevo para que volvamos a tener que festejar de nuevo que la hayan promovido. Así que, bueno, este es un poco... Sí, yo tengo una última... Tiene un dato, una perlita del panorama Una internacional. última noticia internacional muy linda. Bien. Que es que el presidente del Banco Central de Sudáfrica se diferenció. Dijo, no somos Argentina. No, Bien. mirá, para Bien. vos. Y con ese dato entonces nos vamos a escuchar un temita. Vamos con Aniversario de la Ribera feat. Emanuel Jorvileo. Ayer te vi en el bar del aniversario. Desde que dejamos de estar, ha pasado un año. Escuchamos Aniversario de la Ribera feat. Emanuel Jorvileur y de a poquito se va acercando el final a este programa cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y llega uno de los segmentos más esperados, más ansiados por todos los oyentes. Más aclamado por el público. Más aclamados por el público, por mujeres, por hombres, por todo. Estamos hablando, sí, no mire para todos lados, estamos hablando de usted, Agustín Primi, con su laboratorio de datos y estadística deportiva. ¿Qué nos trae para hoy? Queremos saber. Hoy, como fue el tema de la semana, el debut de la selección y los debutantes, vamos a tener una investigación sobre los debuts deportivos, una estadística del querido investigador José Peripecia Méndez, que le tengo acá... ¿Va a hablar de Pelé? No. No. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Amarillo. No, ¿por qué amarilla? Sí. Pero Pelé debutó algún día en algún club. Sí, como todos, ¿no? Bueno, José Peripecia Méndez. La descripción del Instagram. Encuestador, uruguayo como Gardel, el mate, el asado, el colectivo y el chaqueño para vecino. Un par afanó, me parece. Quería un par, sí. Un par afanó. La de Gardel, bueno, ahí hasta Francia se la disputa. Sí, pero está peleada. Bueno, está peleada. Solo toma jugo light.
Solo toma jugo light. Solo toman jugo light. Y el tenedor es para la comida, no para los postres. Polémica ahí, ¿eh? Yo no te como un flan con tenedor. Un tiramisú. Yo estoy de acuerdo. Y una tortita igual. Totalmente de acuerdo. Con cuchara. Tenemos ya 2 firmas para José Peripeza. Bueno, el investigador investigó, polémico ya de entrada. Ya de entrada, investigó justamente sobre los debutantes y los resultados, básicamente, ¿no? Bien. Que estos obtienen en sus primeros encuentros. Los datos, estos los pueden buscar en el libro que se llama El sueño del pibe, datos, anécdotas y estadísticas del debut deportivo. Bien. Hay un tango Se que se ríe llama acá, El sueño. Eugenia Musa. Hay un tango que se llama El sueño del pibe. Bien, bien, perfecto. Tocaron la puerta de la humilde casa, yo lo cantaba cuando era chico, no me acordaba la letra. Bueno, número 1. En un 80%. Bien, algunos niños tenían infancia, usted cantaba tango. Bueno, y que a mi abuelo le gustaba el tango, señor. Si a mi abuelo le gustaban los Beatles, le hubiera cantado los Beatles. Número 1. En un 80% de los casos, los debuts suelen ser partidos en los que el jugador entra faltando poco tiempo para que termine el partido. Sí. Esto generalmente genera una intrascendencia total en el juego, no incide para nada. Una familia al borde del llanto. Claro, los cambios típicos para hacer tiempo. Como Exactamente, me spoileó el número 3. Perdón. Número 2. 3 de cada 7 debuts como titular en la alineación del partido no juegan hasta el final del mismo. Nunca pueden concluir el partido. Puede ser por lesión, que generalmente es muscular, por los nervios. Bien. Lo que se llama el síndrome del discurso grabado, que cuando uno está nervioso, manda el video y ya está, para Claro. que dar la cara, ¿no? Número 3. Cuando el deportista debuta en un equipo, luego de un traspaso, o sea, no estamos hablando de un debut en primera, Sí. de un debut profesional, sino alguien que cambia de club, en un 1,2, 4, 5, 6, 13, ¿qué te parece? % de las veces logra hacer un gran partido. Perdón, ¿eso está anotado así en el Sí, registro? Mire. Ah, 13, bueno. ¿qué te parece? Se ve el documento claramente del laboratorio con el sello arriba, así que no vamos a discutirlo. Oficial. De Osvaldo así. Claro. Yo le dije que no, era medio ridículo, pero bueno, no me hizo caso. Bueno, solo un 1% para redondear logra hacer un gran partido. Estos jugadores que vienen de otro club, la mayoría suele jugar de regular a mal y siempre utiliza la excusa de la falta de ritmo, los nuevos compañeros. No se adaptó. Sí, lo que se llama la táctica evasiva tormenta, que suele utilizarse Bien. también a menudo. La sexta, séptima. Exactamente, sí. Número 4, estamos hablando de datos de debuts. En 2 de cada 22,7 casos ocurre que el debutante convierte un gol. La estadística muestra que no hay punto medio. O es un crack total este jugador, sí, como el dentista de Mariana Fabiani, o será olvidado para siempre como el Yakult. ¿Se acuerda del Sí. Yakult? Bueno, que quedó Sí. otro fracaso del capitalismo. Número 5, el debut El en la Yakult, los selección. Fiti. Sí. El debut en la selección suele ser más complejo, ¿no? Lo que tuvimos este día. En caso de partido oficial, aplica la regla del partido intrascendente, Bien. pero o el cambio que hace tiempo, pero en partidos amistosos, en un 92,742 de las veces, la gente queda encantada con este muchacho que debuta. Bien. Dice el autor, esto es, o porque echaron a todos y no queda otro, Sí. o porque la selección rival tiene menos presencia que la UCR en las alianzas. Bueno, convengamos que si uno debuta después de Caballero es como que Exactamente. no hay muchas expectativas. Bueno, hoy vi un dato que no es de laboratorio, pero lo voy a decir. 10 jugadores, los últimos 10 jugadores que debutaron con gol, ninguno se mantuvo en la selección argentina. Bueno, veremos entonces qué le depara a la selección argentina y a los debutantes. Gran informe del Laboratorio de Datos y Estadística Deportiva que nos trae el señor columnista de Deportes, Agustín Primi. Esto ha sido todo, nos vemos el sábado que viene. Eugenia Mucio en Género y Sociedad, Agustín Primi en Deportes, Sebastián Marconi en Política Nacional, Yasmín Rajal en la producción, Diego Indalecio en la operación técnica, Jonathan Abrat en la conducción. Hasta la próxima. De Chicago hasta L son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no